Cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una bendición estar de nuevo con ustedes en este segundo domingo del tiempo de Pentecostés. Es también una gran oportunidad para dar un fraternal saludo de hermandad a nuestros hermanos de nuestra Iglesia Luterana Cristo, como a cada uno de los hermanos de nuestras congregaciones en Latinoamérica, al igual que los seguidores y estudiantes de Academia Cristo. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Los invito para que se pongan de pie. Y el texto que vamos a meditar en este segundo domingo del tiempo de Pentecostés está tomado del evangelista según San Marcos, el capítulo 2, los versículos del 23 al 28. Así nos dice la palabra de Dios. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote? Y cómo los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aun dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Este es el texto que vamos a meditar. Los invito para que se sienten. Estimados amigos, hermanos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo es una bendición estar con cada uno de ustedes, meditando juntos la palabra de Dios, creciendo en la esperanza de la vida eterna. El pasaje para hoy que estamos meditando juntos nos lleva a que compartamos este tema. El Espíritu Santo nos da la seguridad que nuestro verdadero descanso está en Jesucristo. El mundo, a la velocidad que va, ha hecho muchos cambios en la vida de cada uno de nosotros. Recuerdo en mi niñez, cuando era un domingo o un día de fiesta, realmente las personas descansaban. En mi mente está como mi padre estaba en casa, yo estaba en casa con mis hermanos, y un domingo realmente era un día de descanso. También era muy normal en mi niñez, y tal vez ustedes también recuerdan la de ustedes, cuando a final de año nuestros barrios, nuestros sectores donde vivimos eran totalmente vacíos, porque muchas personas salían de descanso en sus vacaciones. ¿Qué tal con la fiesta de la Semana Santa? Realmente en esos días todo era cerrado. No habían tiendas abiertas, centros comerciales cerrados. Realmente las personas estaban en casa descansando. Pero hoy en día todo ha cambiado. Todo es muy diferente. Todo es muy distinto. Vemos la velocidad del mundo cómo hace de que las personas ya no descansen. Ya los centros comerciales o las grandes cadenas de almacenes están abiertas 24/7. Podemos ver nosotros cómo en verdad el hombre ya no tiene un tiempo prudente para descansar. Muchos hoy en día ni siquiera en su vejez pueden tener ese descanso porque no se pudieron pensionar, puesto que las reglas de algunos países han cambiado o por su tipo de trabajo nunca alcanzó esa meta de su pensión. El mundo ha cambiado mucho, ¿verdad? Y cada vez va a cambiar más. Y es por esto que los días, los meses, los años, para muchos es igual. Porque cada día necesitan salir a trabajar,
porque si no trabajan, no hay comida. Si no trabajan diariamente, no hay un techo donde albergarse. Pero junto con esta velocidad que trae el mundo, podemos ver cómo el hombre constantemente está cansado. Hay muchos que tienen 2, 3 trabajos para poder subsistir y no tienen tiempo para nada. Es por esto que los matrimonios cada día más se están dañando, porque no hay un tiempo para dedicar a la relación de pareja y sencillamente la lejanía hace de que ya no estén juntos. También podemos ver cómo hoy en día hay matrimonios que ya no quieren tener hijos, porque no tienen tiempo para ellos, porque ven todos los afanes en los cuales viven y no les interesa tener familia. También podemos ver cómo este afán que hay en la vida del hombre, en nuestras vidas, muchas veces nos aleja de lo verdadero, de alimentar nuestra alma, de dedicar tiempo a la vida espiritual y volvemos a caer esclavos en pecados pasados en los cuales nosotros salimos por la obra del Espíritu Santo. Realmente la manera de vivir en este mundo, donde podemos ver que hay fatiga espiritual, donde emocionalmente no está bien el mundo, donde nosotros como personas, como cristianos, emocionalmente muchas veces no estamos bien, es porque hemos pecado contra el tercer mandamiento. Y también hemos pecado contra el quinto mandamiento al no cuidar de nuestras vidas, de nuestros cuerpos, dando un descanso de cuando en vez. Es muy interesante cuando estamos estudiando el Antiguo Testamento y sobre todo con el texto que meditamos en este día de Deuteronomio, el capítulo 5, los versículos del 12 al 15 que estuvimos usando para recordar el mandato de nuestro Dios en cuanto a guardar el día de reposo. Cuando estamos viendo estos versículos, en verdad nuestro Dios estaba preocupado por su pueblo, aún por los animales. Él quería ver cómo el pueblo necesitaba ser humanitario al tener el descanso. No solamente el israelita, sino también el extranjero y, como ya lo mencionamos, los animales. Y el motivo por el cual Dios dice de ese descanso lo relaciona con la creación. Nos dice Éxodo capítulo 20, versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Necesitamos usted y yo entender cuando estamos estudiando el libro de Deuteronomio o teniendo la lectura de este día, recordar que esta palabra Deuteronomio significa segunda ley o segunda vez que se da la ley. Por eso nuestra mente necesita ir al río Jordán. Estaba separando el desierto de Canaán, la tierra prometida. Era una nueva generación de israelitas. Los que habían salido de Egipto, muchos y la gran mayoría habían muerto en el desierto. Y Moisés fue llamado por Dios para recordar todos los mandamientos, cada uno de los mandamientos con los cuales el pueblo iba a vivir dentro de Canaán. Y es acá donde una vez más vemos que Dios le recordó cómo ellos tenían que cumplir el tercer mandamiento, guardar el tercer mandamiento. Y Moisés explica muy bien que no solamente era porque Dios creó todo en 6 días y descansó el séptimo día, sino que también, si recordamos la lectura de Deuteronomio, él da un motivo más, recordando cómo el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto. Y esto nos trae una gran enseñanza, esto nos muestra una gran verdad. En verdad, Dios quería que el pueblo sacara ese día para meditar en la grandeza de la obra de Dios, al ver la creación y también al ver esa libertad
en el cual los tenía viviendo después de la esclavitud del día de reposo. Si usted y yo estudiamos el tercer mandamiento, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es muy importante recordar cuál es el propósito. Este mandamiento es una combinación de la ley moral con la ley ceremonial. ¿Qué quiere decir esto? De que la ley moral dice, guarda ese reposo, pero la ley moral nos manda a que esto sea un hecho, un mandato, muestra el deseo de Dios. Y la ley ceremonial nos señala cuál era el propósito de ese descanso. Y para poder entender cuál era el propósito de ese descanso, el Nuevo Testamento, San Pablo nos explica esto en Colosenses, capítulo 2, versículos 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Pablo está reafirmando, confirmando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, las cuales escuchamos en el Evangelio del día de hoy, usando a San Marcos. Como Jesús dijo que el día de reposo no fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Qué hermoso mensaje estamos escuchando en la aplicación del tercer mandamiento. El reposo no está en guardar el día sábado, sino que el reposo está en Jesús. Él es el Señor del día de reposo. Él es el verdadero reposo. Y es por esto que cuando entendemos que en el tercer mandamiento, el centro de ese mandamiento no es un día, sino la palabra de Dios, porque en ella encontramos el verdadero reposo, que es lo que Jesús hizo por nosotros, podemos entender por qué nuestro Señor Jesucristo nos dice que este día fue hecho para beneficio de nosotros. Los fariseos realmente eran muy ignorantes en cuanto a entender el tercer mandamiento. Y lo estamos viendo con el Evangelio de hoy. Cómo ellos en verdad pecaron groseramente contra este mandamiento, contra la palabra de Dios. Y lo hicieron de esa manera grosera porque añadieron requisitos no bíblicos, mandatos de hombres, para ellos hacer de que el hombre en verdad trabajara para el día de reposo, porque ellos pensaban que si guardaban el día de reposo eran perdonados, tenían paz para con Dios, estaban viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. La manera en que Jesús confronta esto, la acusación que ellos hicieron a sus apóstoles cuando cogieron espigas en el día de reposo, los lleva a confrontar con la misma escritura. Y Jesús, que es Dios, hábilmente les explica el hecho que sucedió en 1 Samuel capítulo 21. Por eso lo importante de que conozcamos muy bien el Antiguo y el Nuevo Testamento y cómo en el Nuevo Testamento encontramos explicación de ciertas historias bíblicas que tal vez no son muy claras en el Antiguo Testamento. Y esta explicación que le da Jesús está ubicada en el santo o en el lugar santo del tabernáculo. Y de acuerdo a las instrucciones del mismo Dios, había una mesa donde en esa mesa de oro habían 12 panes consagrados, uno por cada una de las tribus de Israel. Cada sábado los panes eran ofrecidos a Dios y eran sustituidos por nuevos panes. Y los viejos panes eran consumidos por los sacerdotes. Ellos eran los únicos autorizados de poder comer ese pan. David estaba huyendo del rey Saúl y podemos ver cómo él acudió al sacerdote Ahimelech y le pidió de que le diera algo de comer. Pero en el momento en que llegó David y sus hombres, podemos ver que lo único que había disponible en ese momento para comer era el pan sagrado de la proposición. Y por eso el sacerdote le dio esos 5 panes a David.
De esta manera, podemos ver cómo Ahimelech reconoció que estaba en juego, y esta es la clave para poder entender esa historia bíblica con la aplicación que Jesús le está dando a los fariseos en cuanto a guardar el día de reposo. Les está diciendo nuestro Señor y Salvador Jesucristo que Ahimelech realmente, él entendió que era más importante el ayudar a esas personas que tenían una necesidad física, una necesidad material, que guardar cualquier reglamento o cualquier ritual externo. Jesús no está aquí diciendo que no es importante guardar la ley. Lo que Jesús nos está mostrando es que ni Ahimelech ni David fueron condenados por esto. No hay ningún versículo bíblico que muestre que ellos pecaron, de que ellos estaban menospreciando la ley de Dios. Al contrario, con esto Jesús les está mostrando a estos fariseos que ellos están malinterpretando y manipulando las escrituras a su conveniencia. Volviendo a la introducción de nuestro sermón, de nuestro mensaje para hoy, y recordando cómo nuestra vida es agitada, así como la vida de muchos personajes de la Biblia es totalmente agitada, pues nos trae también a nuestra mente el recuerdo de la vida agitada que tenían los apóstoles. En la lectura de Corintios, vemos cómo por causa de la persecución, Pablo nos dice que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios sea Dios y no de nosotros. Que estemos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y esto lo escuchamos en 2 de Corintios, el capítulo 4, los versículos 7 al 9. Usted y yo entendemos qué es estar en estas circunstancias. Usted y yo hoy reconocemos que somos vasos de barro, es decir, que fácilmente nos quebramos. Y en este mundo no existe ningún ser humano que pueda soportar perfectamente la presión del pecado que trae a este mundo. Podemos ver cómo los periodistas han sido entrenados para ir y hacer entrevistas bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier presión. Y los hemos visto llorar en vivo, viendo una catástrofe en la cual hay acontecimientos muy tristes para contar. ¿Cuántas veces hemos visto a un político en su discurso quebrarse la voz al mostrar su incapacidad de poder hacer algo verdadero para cambiar a su país? ¿Cuántas veces hemos visto a pastores sufriendo, llorando por una división que hay dentro de sus congregaciones? ¿Cuántas veces hemos visto a cristianos, a hermanos en la fe, siendo vasos de barro, destruidos por una enfermedad, por una mala noticia que ha llegado a ellos después de ir al médico? ¿Cuántas veces hemos visto nosotros a nuestros padres estando llorando? Lloran por algún problema de un hijo, por alguna circunstancia difícil en esta vida. Realmente usted y yo somos vaso de barro. Nos destruimos, caemos fácilmente. Este mundo hace de que usted y yo seamos frágiles. Es por esto que necesitamos entender el mensaje de hoy. Cómo nosotros, siendo frágiles, cómo nosotros siendo estos vasos de barro, el Espíritu Santo hace de que nosotros vayamos al Señor del día de reposo. Gracias a Dios que el guardar el día de reposo no es un día, porque nos estaría diciendo cada sábado, cada domingo, cada 7 días vas a escuchar de lo que Cristo hizo. El verdadero reposo que ya sabemos que está en la palabra de Dios, donde encontramos lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo hizo por nosotros. Como Él, apartado de nosotros, es el único que pudo perfectamente soportar la presión de este mundo.
estando en la cruz, nos dice Mateo capítulo 27, versículo 46, que cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras son muy importantes que usted y yo las entendamos, porque nuestro Señor Jesucristo allí está solo, soportando el castigo del infierno, soportando el castigo por cada uno de nuestros pecados. Es ahí en la cruz de Cristo donde encontramos el verdadero reposo. Somos vasos frágiles. Las debilidades que tenemos en este momento, nuestros pecados, nuestras dolencias, son llevadas a la cruz. Él cargó allí todo esto por amor a nosotros. Pero no solamente esto lo hizo Él en la cruz, sino que también Él como nuestro buen pastor, nuestro pastor perfecto, escuchamos en Juan capítulo 10, versículo 10, que Él vino para que tengamos vida y para que tengamos vida en abundancia. Y esta vida no es la vida en este mundo. Esta vida que Él ganó para nosotros es la vida espiritual, que tenemos la verdadera paz para con Dios. Y esto Él lo ganó siendo perfecto. Él cumplió perfectamente cada mandamiento de nuestro Dios para que usted y yo tengamos la verdadera vida. Solo miremos nuestro mundo. Mundo destruido. Un mundo donde el hombre cada día más se destruye a sí mismo. Un mundo donde no hay esperanza. Un mundo donde el hombre jamás lo va a poder cambiar. Pero usted y yo hoy estamos escuchando que como vasos frágiles saldremos de este mundo victoriosos. Hoy usted y yo somos victoriosos porque estamos en el verdadero descanso. Y ese verdadero descanso lo encontramos en Hebreos capítulo 12, versículo 12, que nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El mundo está loco. El mundo se está destruyendo a sí mismo. Pero usted y yo estamos con nuestros ojos puestos en Jesús. Al escuchar este versículo de que Él está a la diestra del trono de Dios, nos afirma de que Él tiene el poder de todo. Él es soberano sobre este mundo. Todo lo que está pasando nos enseña que solamente pongamos la confianza en Él, que nos da el verdadero descanso, el verdadero reposo. El verdadero descanso no está en unas vacaciones, no está en un día de dormir tranquilamente. El verdadero reposo es espiritual. Y por esto el Espíritu Santo nos enseña hoy que podamos diseñar un plan de estudio diario, en nuestro verdadero reposo, con la palabra de Dios, porque es aquí donde vemos lo importante de Cristo en la vida nuestra, cómo estas escrituras son totalmente cristocéntricas. En el Antiguo y Nuevo Testamento escuchamos del verdadero reposo. Jesús dice hoy que estamos aquí, en este lugar, trayendo todos nuestros pecados, todos nuestros problemas, todas nuestras cargas, todas nuestras dolencias, y Él verdaderamente nos hace descansar. Y que el Espíritu Santo produzca este verdadero reposo en usted y en mí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.